Hola, mi nombre es Cassandra González Carrillo, soy estudiante de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy les voy a impartir el tema del juicio de amparo directo. Lo vamos a encontrar estipulados en los artículos 170 al artículo 191 de la Ley de Amparo. Les voy a hablar de la procedencia, de la demanda, de la substanciación y de la suspensión del acto reclamado. El juicio de amparo directo es un medio de defensa con el que contamos todas las personas para salvaguardar nuestros derechos humanos y garantías individuales consagrados en la Constitución, y que dichos derechos humanos sean violados dentro de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. La procedencia la vamos a encontrar en los artículos 170 al artículo 174 de la Ley de Amparo. En el artículo 170, fracción primera, nos dice que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que las violaciones se den en él o durante el procedimiento, bajo dos condiciones: que se afecten las defensas del quejoso o que dichas violaciones trasciendan al resultado del fallo. También nos menciona que se entenderán como sentencia definitiva o laudo las decisiones que en el juicio se den en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, se den por concluido. En esta fracción también nos menciona que el juicio de amparo directo comienza con la presentación de la demanda. Esto es muy importante y hay que tenerlo claro. En su fracción segunda también nos dice que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, que cuando sean favorables al quejoso. En el artículo 172 de la Ley de Amparo nos dice que las causas o casos en los que se violan las leyes del procedimiento y que afectan al quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En esta fracción nos habla en materia civil, agraria, administrativa y del trabajo. En esta fracción en este artículo, nos menciona 12 fracciones. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, cuando haya sido citado o no se le cite de manera prevista en la ley, cuando haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate, o otro ejemplo es cuando se desechen las pruebas o se desahoguen las pruebas de manera contraria a la ley. En el artículo 173 vamos a encontrar los casos en los que se consideran violadas las leyes al procedimiento y que afecten al quejoso trascendiendo el resultado del fallo, pero en materia penal. Ahora les voy a hablar sobre la demanda. La demanda la vamos a encontrar en los artículos 175 al artículo 178 de la Ley de Amparo. La demanda, en su artículo 175, nos menciona cuáles son los requisitos para presentar la demanda. Nos dice que esta deberá ser por escrito y deberá contener lo siguiente: deberá contener el nombre,
y domicilio del quejoso, así como del tercero interesado, también la autoridad responsable, el acto reclamado, la fecha de notificación al quejoso del acto reclamado, también los preceptos de la fracción primera del artículo primero de los derechos que se consideren violados y los conceptos de violaciones. En el artículo 176 nos dice que este se deberá presentar ante la autoridad responsable con las copias para todas las partes. Y en el artículo 177 nos dice que en caso de que no se entreguen estas copias o sean insuficientes, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito lo entenderá como no presentada la demanda. Existe una excepción. Nos dice que en materia penal o del trabajo, o cuando un trabajador sea quien promueva el juicio de amparo, o que esté involucrado un menor o alguna persona de pobreza comunal, etcétera, nos dice que la autoridad responsable es quien deberá sacar las copias para completar el expediente. Esto también cuando el amparo se promueva por vía electrónica. Esto con la finalidad de que no concluya el trámite solo por falta de copias. En el artículo 178 de la Ley de Amparo nos dice que dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado tendrá las siguientes obligaciones: citar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución, correr traslado al tercero interesado, esto viene siendo el emplazamiento, rendir el informe justificado y remitir al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias señaladas para la substanciación del amparo. Ahora entramos a la substanciación del amparo. Este lo vamos a encontrar estipulados en los artículos 179 al artículo 189 de la Ley de Amparo. Una vez que el Tribunal Colegiado del Circuito tenga la demanda, este tendrá 3 días hábiles, ya sea para desecharla, ya sea que exista alguna causal de improcedencia, para prevenir al quejoso, ya sea por alguna irregularidad o que no se cumpliese con algún requisito, o ya sea para admitirla. En caso de que se prevenga, tendrá 5 días hábiles para subsanar las irregularidades y posteriormente que se admita. Una vez admitida la demanda, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará el plazo de 15 días hábiles para que presenten por escrito los alegatos o bien promuevan amparo adhesivo. Transcurrido y cumplido este plazo, el Tribunal Colegiado de Circuito tendrá 3 días hábiles posteriores para turnar el expediente al magistrado ponente en turno, quien tendrá el objeto de desarrollar por escrito el proyecto de resolución. Finalmente, la sentencia se pronunciará ya sea por unanimidad o ya sea por mayoría de votos. Esto dentro del plazo de 90 días
de la fecha en que el Tribunal Colegiado de Circuito turnó el expediente al magistrado ponente para la resolución. Una vez que ya esté la sentencia, la sentencia del tribunal será firmada por todos y por el secretario de Defensa. Cuando se encuentre firmada la sentencia, se le notificará por lista a las partes. Aquí concluimos con esta etapa. Ahora les voy a hablar sobre la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado lo encontramos estipulados en los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo. La suspensión no es más que nada, o su objeto es mantener viva la materia del juicio, es decir, que no se ejecute el acto reclamado, ya que si esto sucediese o si esto pasara, se sobreseería el juicio y no se llegaría al fondo del asunto. Con esto concluimos el tema del juicio de amparo directo. Espero les haya gustado. Vamos a repasar poquito. La procedencia la encontramos en los artículos 170, el artículo 174 de la Ley de Amparo, demanda 175 al artículo 178 de la Ley de Amparo, substanciación del artículo 179 al artículo 189 de la Ley de Amparo y suspensión del acto reclamado del artículo 190 al artículo 191 de la Ley de Amparo. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Hasta luego.